¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Paunegui y el día de hoy vamos a ver un poco acerca de las generalidades de la insulina. ¿Qué debemos de saber acerca de la insulina? Bueno, lo primero que nada es saber en dónde se va a producir. ¿Dónde se va a producir la insulina? Bueno, la insulina se va a producir en el páncreas, que va a ser una glándula mixta, va a tener un componente exócrino que va a producir jugo pancreático y va a tener un componente endocrino que va a producir diversas hormonas. Ese componente endocrino, esas células que producen esas hormonas, se van a encontrar histológicamente en unas porciones que se van a conocer como islotes de Langerhans, que acabamos de ver en este corte histológico en las células, que se van a apreciar más acidófilas, se van a hacer más claritas a comparación de la demás porción que produce jugo pancreático. Las células que se encuentran aquí dentro de este islote de Langerhans, de acuerdo a sus propiedades tintoriales y a su producto de secreción, van a ser nuestras células alfa, que van a conformar de 15 al 20% de todas las células que viven acá y que van a producir en glucagón, las famosísimas células beta que se van a encontrar por lo general en el centro de lo que es el islote y que van a conformar en 60 al 70% de toda la población y que van a ser las únicas células del cuerpo humano capaces de sintetizar a la insulina. También vamos a tener otras en menor cantidad, que son las células delta, que van a producir la somatostatina. Y todo lo demás va a ser conocido como células insulares menores, que van a estar produciendo distintas hormonas que van a regular procesos digestivos, como el péptido pancreático. Ahora bien, nuestro tema es en insulina, así que nos vamos a enfocar en nuestras células beta, que son las responsables precisamente de estar produciendo a la insulina. Ahora bien, las células beta van a ser las encargadas de producir no solamente la insulina, sino que también van a producir una hormona llamada amilina, la cual se va a encargar de retrasar el vaciamiento gástrico y de alguna manera también contrarrestar los efectos de la propia insulina al limitar la degradación de glucógeno en el músculo estriado. Y también, como vamos a ver en un momento, cuando se libera insulina, se libera junto con una sustancia llamada péptido C, que si bien no tiene un uso específico fisiológicamente, sí me puede ayudar a poder medir si la insulina que se está produciendo en el páncreas es genuinamente de origen endógeno, no una insulina exógena. Imagínense que en péptido C es como la envoltura en la que venía la insulina. La envoltura, una vez que ya sacamos un dulce, ya no nos sirve. Algo así sería en péptido C. Ahora bien, la insulina en sí va a ser una hormona proteica, va a tener dos cadenas peptídicas, una de 21 aminoácidos, otra de 30 aminoácidos, y van a estar unidas mediante dos enlaces disulfuro, tal como podemos ver en esta imagen. Nuestra insulina, muy a grandes rasgos, ya más adelante vamos a profundizar en la función, es una hormona anabólica. ¿A qué se refiere anabólica? Que va a estar conservando, va a estar preservando. ¿Y qué va a conservar? Energía. ¿De qué manera la va a conservar? Bueno, permitiendo que ciertas células y tejidos puedan captar y almacenar principalmente glucosa, pero también va a ayudar al captamiento y almacenamiento de aminoácidos y de lípidos. Por lo tanto, si tú tenías glucosa, aminoácidos o lípidos en la sangre, como se están introduciendo dentro de las células, ya no van a estar en la sangre. Así que por ende va a reducir los niveles de estas sustancias a nivel sérico. Ahora, vamos a ver que existen una serie de hormonas que van a estar contribuyendo a la regulación, sobre todo de los carbohidratos. La principal hormona que se va a encargar de bajar los niveles de glucosa dentro de la sangre, por mucho, va a ser la insulina, ya que, como dijimos, al permitir que la célula pueda meter la glucosa, ya no está en la sangre, así que esos niveles de glucosa comienzan a descender. Pero también vamos a tener hormonas que se van a oponer a esta acción, es decir, hormonas que van a favorecer que la sangre reciba glucosa. ¿Y cuáles van a ser estas hormonas? Principalmente vamos a tener en glucagón. Si se dan cuenta, en glucagón también se produce en el islote de Langerhans y esta va a tener un efecto opuesto. Cuando tenemos niveles de glucosa muy bajos en sangre, se va a liberar glucagón
que va a movilizar ahora la glucosa de dentro de las células y tejidos a la sangre. También vamos a tener otras hormonas que van a hacer efectos muy similares, como la adrenalina, los glucocorticoides, principalmente el cortisol, y también la hormona de crecimiento. Todas estas hormonas podemos decir que son hormonas antagonistas de la insulina, ya que van a terminar haciendo un efecto opuesto, que es el de aumentar la glucemia en la sangre. Ahora, ¿cuáles son los factores que le dicen a la célula beta que es hora de que comience a liberar insulina? El principal factor por mucho es que haya un exceso de glucosa en la sangre. Sin embargo, también el hecho de que exista un exceso de aminoácidos, sobre todo de arginina y de leucina, o bien que hay un exceso de ácidos grasos, también es suficiente estímulo para que se libere esto. De igual manera, el sistema nervioso parasimpático, que es el que contribuye a la función digestiva, puede inducir la liberación de esta hormona. También vamos a tener otras hormonas que son producidas por las células del tubo digestivo que se van a conocer como las incretinas. Las incretinas son, podríamos decir, hormonas liberadoras de insulina. Y finalmente, ya hablando a nivel farmacológico, algunos fármacos pueden directamente estimular la liberación de la insulina, como es el caso de las sulfonilureas. Ahora bien, vamos a tener en general que existen factores que ayudan a que se libere insulina, pero también existen factores que impiden que esta se pueda liberar, o bien de que se deje de estar liberando en ese momento. Acá en este esquema tenemos de manera general aquellos factores que van ya sea a favorecer la liberación o a inhibir. Dentro de los factores que favorecen la liberación, como ya les había dicho, tenemos aumento de glucosa, es por mucho el más importante, pero también tenemos aumento de aminoácidos, aumento de ácidos grasos, las incretinas, como va a ser en péptido inhibidor gástrico o en péptido similar al glucagón de tipo 1, también van a favorecer que la célula beta libere mayor cantidad de insulina. De igual manera, la estimulación de receptores muscarínicos por parte de los nervios parasimpáticos. Asimismo, también el exceso de glucagón también va a ayudar a que se libere insulina. Ahora, los factores que la van a inhibir, que va a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ya deja de producir insulina, va a ser, la propia célula beta va a tener un sistema de retroalimentación, el hecho de que los niveles de glucosa estén lo suficientemente bajos, así como también el sistema nervioso simpático mediante la adrenalina le estimulan receptores alfa-2 adrenérgicos y también la aminina, que también la produce en la misma célula beta, que le ayuda a poder hacer esa retroalimentación negativa. Pero no nos olvidemos entonces que tanto para que se libere como para que se inhiba, el factor más importante siempre va a ser los niveles de glucosa en sangre. Si hay mucha glucosa en sangre, se libera insulina. Si hay poca, se va a dejar de liberar. Ahora, ¿de qué manera se va a estar liberando lo que va a corresponder a la insulina? Pero ya hablando primero que nada a nivel celular. Bueno, acá tenemos una célula beta y como cualquier célula va a tener su síntesis de proteínas que va a empezar en su proceso de transcripción en el núcleo, en su proceso de traducción que va a llegar a los ribosomas. Y acuérdense que los ribosomas van a estar contenidos en lo que va a corresponder al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso se va a empezar a sintetizar un precursor de insulina que se va a conocer como preproinsulina. Y por lo tanto, esta la vamos a encontrar en lo que va a corresponder al retículo endoplasmático rugoso. Ahora, una vez que esta preproinsulina va a estar formada, ahora va a ser recibida por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a hacer unas modificaciones a sus grupos de aminoácidos y de esta manera ahora la preproinsulina se va a quedar más chiquitilla y ahora me va a quedar proinsulina. Esta proinsulina ahora va a migrar a lo que va a corresponder a las vesículas o a los gránulos que van a estar almacenando a la proinsulina. Y durante ese camino, la proinsulina se va ahora a separar en lo que va a corresponder a insulina como tal y el péptido C, que es lo que yo decía, es como que si el péptido C fuera como que la envoltura y la insulina ya es la parte útil. Sin embargo, péptido C e insulina ambas se van a quedar atrapadas en la misma vesícula. Por lo tanto, cuando se libere insulina, forzosamente se va a liberar péptido C, que como les había mencionado, no tiene un uso específico para el cuerpo.
Resumiendo lo que les acabo de mencionar, entonces, la preproinsulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, se la pasa al aparato de Golgi para que ahora quede como proinsulina y ya finalmente va a quedarse dentro de los gránulos o las vesículas de las células beta en forma de insulina y de péptido C, ambas compartiendo el mismo espacio en la misma vesícula. Ahora bien, ya entendemos entonces cómo quedaron esos gránulos de insulina formados. Ahora falta que veamos cuáles son los estímulos o qué es lo que los estímulos que había mencionado previamente van a favorecer para que la célula beta diga, ah, bueno, es hora de que yo libere esta insulina que acabo de formar. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Acá tenemos una representación de lo que es la célula beta y para que podamos entender muy bien cómo se libera la insulina debemos de conocer lo que van a ser tres canales. El primero va a ser un canal llamado GRUT2. Este canal GRUT2 es muy importante porque es el canal que va a permitir el paso de la glucosa. Acuérdense que el principal estímulo para que la célula beta decida producir insulina es el exceso de glucosa. También vamos a tener un canal de potasio que va a estar abierto y que va a ser sensible a ATP. Y vamos a tener otro canal que es el canal de calcio dependiente de voltaje, pero como en este caso mi célula está en potencial de membrana de reposo y es dependiente de voltaje, mi canal de calcio va a estar cerrado, así que el calcio no va a estar fluyendo. Por lo tanto, así como lo tenemos acá, tenemos un canal GLUT abierto que está captándose glucosa, un canal de potasio que está abierto, que está haciendo que la célula esté polarizada, que esté dormida, le llamamos así, y un canal de calcio que está cerrado y que por lo tanto impide que el calcio pueda entrar. Ahora, ¿qué va a suceder a continuación? Vamos a tener que cuando los niveles de glucosa se incrementan, esta glucosa va a ingresar al interior de la célula beta y gracias a la acción de una enzima llamada glucosinasa va a empezar a entrar dentro de la mitocondria a producir ATP. Acuérdense que la glucosa, en fin y al cabo, sirve para poder producir ATP y en este caso, la mitocondria de la célula beta va a someter a esta glucosa al ciclo del ácido tricarboxílico. El resultado final, obviamente, va a terminar siendo la producción de ATP. Así que entre más glucosa entre, más ATP va a terminarse formando. Y se acuerdan que les había dicho que este canal de potasio es sensible a ATP. Ah, bueno, como ya hay suficiente ATP, cuando se alcancen concentraciones demasiado elevadas de ATP dentro de la célula, este canal se va a cerrar. Como se cierra en canal de potasio, entonces el potasio deja de salir. Y como ya no se está perdiendo potasio, el resultado de esto es que el voltaje de la célula va a empezar a aumentar, es decir, va a sufrir una despolarización. Esta despolarización, ¿qué le va a hacer al canal de calcio dependiente de voltaje? Ah, es dependiente de voltaje. Como mi voltaje ya aumentó, eso significa que ahora este canal va a pasar de cerrado a abierto. Y como está abierto, en calcio va a empezar a entrar. ¿Este calcio para qué me va a servir? Ah, este calcio va a empezar a empujar las vesículas de insulina y como resultado final las vesículas van a hacer una exocitosis y la insulina junto con su péptido C van a ser finalmente liberadas. Todo este proceso que les acabo de explicar viene resumido en esta imagen. Y se dan cuenta, es lo mismo que les acabo de decir. Acá tenemos en GLUT2, entra la glucosa, acá está la glucosinasa, y ya posteriormente, dentro de la mitocondria, entra al ciclo del ácido tricarboxílico, y finalmente aumenta en ATP. En exceso de ATP, cierra el canal de potasio. Al cerrar el canal de potasio, se despolariza, y esa despolarización abre el canal de calcio y el canal de calcio permite que se puedan liberar los gránulos de insulina. Es importante también mencionar que esto también va a generar segundos mensajeros que van a servir para poder amplificar las señales y que de esta manera también se pueda estar sintetizando más insulina en caso de ser requerido. Ahora bien, vamos a tener que esta liberación de la insulina va a ocurrir en dos fases. Una fase rápida inicial y una fase tardía. ¿Cuál es la fase rápida inicial? La fase rápida inicial es, se liberan todos los gránulos con la insulina que ya estaban hechos. La célula beta siempre tiene gránulos de reserva con insulina lista para liberarse. Y en la fase rápida inicial es donde se liberan. Pero, ¿qué pasa si el estímulo de los niveles de glucosa elevados todavía persiste pese a que ya se liberó esa insulina? Ah, bueno, entonces, como ya quedaron vacías esas reservas,
La célula beta va a tener que empezar a sintetizar insulina nueva y en cuanto la sintetiza, la va a empezar a liberar para que de esta manera se siga usando. A esta fase le vamos a llamar fase tardía. ¿Por qué? Porque ahora es como cuando vas a una tortillería. No es rápido que te atiendan si ya están las tortillas ya listas. Nada más pides cuánto quieres y ya te lo dan. Fase rápida inicial. Pero si ya se acabó toda la tortilla que ya estaba hecha, ahora tengo que esperar a que la fábrica lo sintetice y lo libere desde cero. Y eso va a tardar un poquito más. Y de esta manera vamos a tener esas dos fases. Como pueden ver, en la primera fase, que es la rápida inicial, en una persona normal, hay un pico de insulina. Sin embargo, cuando se agotan esos gránulos de reserva, ahora tenemos que esperar un poquito. Eso hace que caigan los niveles de insulina un poco, en lo que se empieza a seguir sintetizando y liberando ahora de nuevo. Como podemos ver acá en esta gráfica, nos compara en caso de un paciente con diabetes tipo 2 y en caso de un paciente con diabetes tipo 1. Como podemos ver en el caso de un paciente con diabetes tipo 2, no hay muchos gránulos almacenados. En cambio, en la diabetes tipo 1, pues ni siquiera insulina va a haber porque en la célula beta ya no existe prácticamente. Ahora, vamos a tener que, derivado de esa explicación, entre más glucosa le entra a la célula beta, va a haber más ATP y como hay más ATP, va a haber una mayor despolarización y si hay una mayor despolarización, se va a abrir más canal de calcio y si entra más calcio, se va a liberar mayor cantidad de insulina. Así que resumiendo, a mayor cantidad de glucosa en la sangre, mayor liberación de insulina. Es importante también mencionar que el sistema nervioso simpático, a través de la adrenalina y noradrenalina, es capaz de inhibir esta secreción, ya que estimulan los receptores alfa 2 de la célula beta y de esta manera ya no va a estar produciendo. Y también como dato curioso, todos los días en una persona no adulto normal va a secretar solamente una quinta parte de toda la insulina que tenía reservada. Ahora, funciones. Vamos a tener que la insulina, como ya les había comentado en un inicio, va a ser una hormona anabólica. De manera general, lo que hace es conservar glucosa, aminoácidos y lípidos. Así que miren, casi todas las células del cuerpo humano van a tener receptores para insulina, pero donde se encuentran más concentrados, es decir, sus principales dianas van a ser en el tejido adiposo, en el músculo esquelético y en el hígado. ¿Por qué en estos tres? Porque estos tres son los que tienen mayor capacidad de poder reservar, almacenar glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Ahora, vamos a ver que en general las funciones que va a cumplir la insulina cuando llega a estos órganos, Diana, van a ser variados, pero en general lo que hace es conserva la energía, hace que se aumente la síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos para que se queden almacenados, todo lo que permite que la glucosa se pueda guardar lo favorece y todo lo que permite que la glucosa se pudiera llegar a liberar lo inhibe. ¿Sale? Acá tenemos, pues ahora sí que todo en resumen de las funciones que van a estar cumpliendo en cuanto a metabolismo de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Importante mencionar que en el caso de los carbohidratos, inhiben la gluconeogénesis. ¿Por qué? Acuérdense que gluconeogénesis es conseguir glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Yo no quiero glucosa, yo no quiero glucosa en la sangre, yo no quiero guardar, así que no me interesa eso. Glucogenólisis es agregar en glucógeno, que es como reservorio de glucosa, y partirlo para que me libere glucosa a la sangre. Yo no quiero eso tampoco. Yo quiero que, al contrario, yo quiero que se forme glucógeno, no lo quiero destruir. Vamos a tener entonces que va a favorecer la glucólisis para permitir que la glucosa se pueda convertir en ATP, en energía, y también va a favorecer la síntesis del glucógeno, que el glucógeno, como ya les dije, es un carbohidrato que va a estar almacenando glucosa. Misma situación con los ácidos grasos. Aumentan la formación de ácidos grasos nuevos, impide que se puedan destruir ácidos grasos y que se puedan liberar a la sangre. Y en el caso de metabolismo de las proteínas, impiden la degradación de estas. Quieres conservar aminoácidos, no los vas a querer destruir. Y a grandes rasgos, aspectos similares van a pasar en las células adiposas y en el músculo. Ahora, la insulina va a tener también un efecto a largo plazo, y eso es que es capaz de estimular la proliferación celular. La insulina es muy importante para que pueda haber un desarrollo y crecimiento adecuados.
Y esto es porque ahorita vamos a ver cuando estimulan el receptor, favorecen la expresión de ciertos genes. Así que aquellos pacientes que no tengan insulina en cantidades adecuadas, que no están respondiendo sus tejidos a esta hormona, van a tener precisamente efectos en la proliferación celular. Ahora, ¿de qué manera actúa? Se los puede explicar de una manera sencilla y se los puede explicar de una manera más compleja. De la manera más sencilla es, vamos a tener que nacer una diana, es decir, nacer una que tiene receptores de insulina, va a tener un receptor de superficie. La insulina es hidrosoluble, por lo tanto no puede atravesar la membrana celular, así que no le queda de otra más que tener que unirse a un receptor de superficie de la superfamilia de los receptores tipo 3 ligados a sinasa. Este receptor va a tener dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Y vamos a tener que cuando la insulina interactúa con este receptor, se forma un complejo. Se une la insulina con el receptor y este pedacito entra al interior de la célula. Ese pedacito va a desencadenar una cascada de reacciones químicas que va a terminar expresando ciertos genes, tanto para que se liberen transportadores de glucosa como el GLUT4 para que pueda entrar la glucosa en la célula, así como también favorecer otras funciones como era el metabolismo de los ácidos grasos, de los aminoácidos y también estimular la proliferación celular. Esta es una manera fácil. Ahora, una manera difícil, bueno, no difícil, sino ya más apegada a la realidad. Acá tenemos nuestro receptor de insulina, el receptor de superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega la insulina, se une a este receptor y va a formar un complejo insulina-receptor que va a sufrir endocitosis. De igual manera, se va a activar un segundo mensajero a través de la beta de tirosina sinasa. Y esto, a su vez, va a tener efectos en el ADN y en ARN. ¿Esto qué va a condicionar? Esto va a condicionar, en el caso en complejo de insulina-receptor, lo que va a permitir es que se empiecen a sintetizar transportadores de glucosa, que en este caso principalmente el GLUT4 para el hígado, el ácido graso, los tejidos grasos y el músculo. Y todo lo demás, lo que va a hacer es, está modificando una fosforilación. ¿Para qué? Para poder hacer los demás efectos que les había dicho, que es aumento de la formación de glucógeno, de aminoácidos, de grasas, que se capte mejor la glucosa, que se use más la glucosa, que haya menos formación de glucosa a partir de otros precursores y también que haya mayor proliferación celular. Estos efectos anteriormente mencionados van a hacer de manera global que se reduzca la glucemia en la sangre. Ahora, ya por último, ya para que terminemos, vamos a tener otro par de hormonas que es importante mencionar nuevamente porque van a estar ayudando a contrarregular los efectos de la insulina. La principal contrarreguladora de la insulina va a ser el glucagón, secretado por las células alfa. Y lo que va a tener son efectos que se parecen mucho a la adrenalina. Si se dan cuenta, la adrenalina lo que hace es liberar la glucosa y activar las funciones simpáticas. En este caso, el glucagón se enfoca más en el hígado. Va a hacer que el hígado comience a liberar sus reservas de glucosa a través del glucógeno, a través de la gluconeogénesis y asimismo también degradar grasas y proteínas. Por lo tanto, lo que en glucagón se va a liberar cuando haya niveles de glucosa muy bajos, ácidos grasos muy bajos, o en respuesta a la liberación de noradrenalina del sistema nervioso simpático. ¿Y en qué momento se deja de liberar en glucagón? Cuando la glucosa sube, cuando la somatostatina se libera, porque la somatostatina es un inhibidor tanto del glucagón como de insulina, y también por la acción del sistema nervioso parasimpático. Así que podríamos decir que cuando no hay insulina no hay glucagón y cuando no hay glucagón tiene que haber insulina. Si la glucosa sube en la sangre, se libera insulina. Si la glucosa ya está muy baja en la sangre, ahora se libera el glucagón. Y no podemos dejar de mencionar las famosísimas incretinas. Las incretinas no son más que un conjunto de hormonas que van a ser producidas por células del tubo digestivo, sobre todo el intestino, y que estas hormonas inducen a que la célula beta libere más insulina. Y vamos a tener que son varias, pero las principales van a ser el péptido inhibidor gástrico, el GIP, y el péptido similar al glucagón de tipo 1, el GLP-1. ¿Qué efectos van a tener? Evidentemente, aumentan la secreción de insulina, van a inhibir la secreción del glucagón, pero también van a reducir la velocidad de absorción del alimento al reducir la velocidad del vaciado gástrico. Y bueno,
De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.